Bueno, pues entonces empecemos. De lo que me pidieron que hablara es de Redalic. Sin embargo, yo no sé si ustedes conozcan un proyecto que iniciamos hace ya 2 años, que se llama Amelica. Y vale la pena mencionar que se estableció una alianza entre Redalic y Amelica y que juntos estos dos sistemas podemos decir que constituyen una infraestructura de alto nivel tecnológico que da un conjunto de servicios a las revistas y a los editores. Por un lado, les permite fortalecer la visibilidad y les permite acceder a una ventana de descubrimiento para el conocimiento de toda del material científico publicado en revistas latinoamericanas y de acceso abierto no comercial. Entonces voy a hablar de estos dos sistemas y de las características y de las particularidades sobre las cuales ustedes pueden en su momento ingresar. Creo que es muy importante que ustedes entiendan que visualicen Redalic y Amelica como una infraestructura, como un modelo de publicación y como, vamos a decirlo de cierta manera, como un sistema que ofrece en general muchos más avances tecnológicos de los que tiene en principio los portales de revistas particulares. ¿Y por qué enfatizo esto? Porque esto al final voy a tratar de desarrollar un punto donde sobre la comunicación en la región, donde hay una contradicción o una polarización, donde existen los portales, los grandes portales como Redalic, Amelica, otros, que tienen una multiplicidad de servicios y después existen que tienen mucho más posicionamiento en Google, que pueden generar indicadores, que han desarrollado software para el posicionamiamiento y después existen una multiplicidad, miles y miles y miles de portales, de revistas que no están bien posicionados, que no mantienen metadatos, que tienen fuertes dificultades para sostenerse y que entonces ahí entra una contradicción, donde a estas alturas, donde los recursos son escasos, pareciera ser que empiezan a entrar en tensión las propuestas de las grandes plataformas con el desarrollo individual de las revistas en sus portales. Lo vamos a ir viendo esto poco a poco. También por otro lado hay que entender que esta infraestructura que el día de hoy alberga a más de 1.500 revistas, permite una reducción de costos para la producción editorial. Y en consecuencia se convierte en una posibilidad para la sustentabilidad y el fortalecimiento del ecosistema editorial regional. Pero que si no se aprovechan las condiciones en las que estas plataformas invierten recursos, no los aprovechan las revistas, entonces pareciera ser que en lugar de generar una eficiencia y una disminución de costos en la producción del ecosistema editorial regional, parecería entonces que estaríamos duplicando estos costos. Por otro lado, hay un punto central, y esto es esencial, que son plataformas que están en la cadena. Esto es importantísimo. ¿Por qué es importantísimo? Porque si hemos visto el trayectorio del acceso abierto y su relación con la iniciativa privada en el transcurso de este siglo, lo que hemos visto es que todos los desarrollos importantes de infraestructura de acceso abierto han sido comprados por los grandes corporativos comerciales. Ayer mismo se compró
un sistema que permite generar el software para toda la educación en línea. Y todas las universidades que estaban adscritas a este portal que se denominaba de acceso abierto, ahora están sujetas a las reglas que les va a imponer el nuevo propietario. Y normalmente las reglas de control de los nuevos propietarios no es que vayan a cobrar los servicios, es que se quedan con la información y posteriormente nos la venden. Porque de nuestras transacciones, de la manera como nosotros nos movemos, partiendo de que hoy la información sobre nuestras transacciones es mucho más valioso que el contenido de las revistas y de las publicaciones. Por eso mismo el Sevier, por ejemplo, igual que las otras empresas, están girando de ser sistemas de contenido a sistemas proveedores de datos. Así lo está haciendo el Sevier, pero también lo está haciendo Springer Nature con Dimensions, etc. También estas plataformas permiten el acceso abierto. Y dentro de uno de los principios, lo vamos a desarrollar después, previene el problema de las revistas depredadoras. Porque las revistas depredadoras existen porque empezó a funcionar un acceso abierto comercial. Si no existiera el acceso abierto comercial, no existirían las revistas depredadoras. ¿Por qué? Porque nos están cobrando por publicar algo sin que pase por el tamiz del proceso de revisión por pares. Estas plataformas también, a su vez, permiten, apoyan la bibliodiversidad, que habla del apoyo a los distintos marcos conceptuales, así como a las diferentes lenguas, a las diferentes razas y a los diferentes contextos. Y por el otro lado, algo que es muy importante de estas plataformas es que ha generado software que permite la reducción de tiempo en el proceso de edición de los contenidos a partir de la marcación del XML y generar archivos automáticos a partir del EPUB, del HTML, del PDF y del XML. Si nosotros revisamos la mayor parte de las revistas, vemos que están ancladas en el Open Journal System y que lo único que tienen como sistema de visibilidad es el PDF, que la mayor parte de las revistas carecen del HTML, y ya no hablemos de otros sistemas como EPUB o HTML5, etcétera, etcétera. Y solamente se comunican, si es que el PDF es comunicable, con el PDF. Lo que es algo totalmente contrario a Internet, cuando el lenguaje propio de la web es precisamente el HTML. Por otro lado, al tener el XML como un sistema de marcado, lo iremos viendo, entonces estos proyectos son compatibles para integrarse a LinkedIn Open Data. ¿Qué características tiene Redalyc? En primer lugar, tiene 1.300 revistas indexadas de 23 países. Sobre esto es importante porque en agosto del año pasado Redalyc dejó de ser un proyecto iberoamericano y se convirtió en un proyecto global. Esto quiere decir que hoy acepta revistas de cualquier parte del mundo. De hecho, ya hay revistas de la India, hemos incorporado revistas africanas y estamos en proceso de incorporar de otras regiones geográficas. Al momento integra revistas de 23 países, de 650 a 644 casas editoriales, y tiene alrededor de 700,000 artículos a texto completo, que tienen un nivel de visibilidad, hagan ustedes la cuenta, donde se descargan entre 9 y 11 millones de veces al mes. Tiene 65,000 usuarios únicos
y datos de más de 10,000 instituciones y cerca de 2 millones de datos de formas de autor. Por el otro lado, Amelica, que es un proyecto cooperativo que busca hacer que sea sostenido por la comunidad, fue apoyado por UNESCO, por Claxo, y toda la tecnología de Redalyc se le trasladó también a Amelica. Ahí participan al momento 21 instituciones, hay 31 instituciones editoriales con revistas participantes, hay cerca de alrededor de 60 revistas ya en línea, y aunque se visibilizan los artículos también de Redalyc, la idea es que sea un portal que le dé espacio a revistas que no pueden ingresar a Redalyc. Por otro lado, Amelica tiene un conjunto de áreas y de sistemas que muy distintos a Redalyc. Hay un proyecto que se llama Aura, que es muy similar al proyecto de Sherpa Romeo, donde se muestran las características acerca de los procesos de propiedad que tienen las revistas. También articula a través de metadatos un conjunto de libros y tiene redes de cooperación para aprendizaje de las personas. Asimismo, ha creado en este sentido una comunidad de OJS y también se capacita sobre el XML. Pero para que las revistas ingresen a alguno de estos sitios, tienen que tener 3 principios y una característica. Primero, todas tienen que tener una política no comercial. Es decir, no pueden cobrar a los autores ni a sus instituciones por la publicación o el procesamiento de los artículos. Lo que se le llama normalmente APC. La segunda parte, el segundo principio, es que estos proyectos consideran que vivimos un sistema que está pervirtiendo la comunicación de la ciencia y que está siendo valorado por indicadores que no son propios o adecuados para la evaluación científica, como es el factor de impacto. Y en ese sentido pide que haya una adhesión a una visión para superar la actual evaluación de la ciencia basada en métricas incompletas como el factor de impacto. El otro elemento es que para poder participar se necesita que las revistas generen sus artículos en XML a través del software que les proporciona Redalyc o Amelica, pero ustedes lo tienen que procesar. Y el último punto, y que aquí sí hay una gran distancia entre Amelica y Redalyc, es que en Amelica solamente, después de estos 3 criterios, la revista tiene que tener un proceso de revisión por pares. Y no se hace ninguna otra evaluación. Porque la finalidad de Amelica es integrar todas las revistas de la región y consolidarlas. Mientras que para ingresar a Redalyc, como ya lo veremos al final, pues se evalúan alrededor de 10 criterios básicos y muchos otros que son tan altamente valorados, pero los básicos son los determinantes para que la evaluación proceda, como iremos viendo. Entonces, esto les tiene que quedar muy claro, que son 2 plataformas o es una infraestructura global que tienen los mismos principios, pero la exigencia de participación o de inclusión de las revistas es totalmente distinta. Basta con que tengan un proceso de revisión por pares para que ingresen a Amelica, mientras que sí necesitan tener un proceso de evaluación amplio para ingresar a Redalyc. Entonces, lo que tienen ustedes que pensar que esta infraestructura más bien es un modelo para dar visibilidad, para mejorar la calidad
y el mejoramiento a través de tecnología del proceso de producción y de edición, donde entonces las revistas se adhieren al XML y obtienen un conjunto de cosas, métricas, elementos de la web sobre la conversación de la ciencia, obtienen mayor capacidad de descubrimiento al poder generar otro tipo de motores y encontrar otro tipo de cosas, tienen una certificación de la calidad, tienen archivos enriquecidos y evidentemente esto les va a permitir insertarse en la conversación de forma distinta. Pero para poder insertarse y participar de esta infraestructura que visualiza la ciencia como un bien común, hay que compartir que todos los proyectos que entonces ingresen aquí no pueden tener fines de lucro. La sustentabilidad financiera del proyecto deberá estar basada en la cooperación, o sea, algo deberán aportar las revistas al sistema y parte de todo este esfuerzo es para que los contenidos que son generados en las universidades estén nuevamente controlados en la cadena. Aquí vemos la diferencia. Si ustedes son editores, como me dicen que son, ustedes mandan, les llega un artículo, lo mandan dictaminar y ya después que lo dictaminan, normalmente tengan versión impresa o no, que lo voy a decir con absoluta claridad, la versión impresa es tirar el dinero y mandan maquetar su PDF. Es decir, se lo mandan para que pase a InDesign o alguno de estos sistemas. Después de esto lo mandan a una versión electrónica. Y ya que está la versión electrónica, en algunos casos, ustedes inician la marcación XML para ingresar a los portales como Redalyc. ¿Ok? Esto tiene un costo entre 50 y 80 euros por artículo. Y más o menos de 11 a 13 horas por artículo. Mientras que si utilizamos el proceso de Redalyc y Amelinka y su infraestructura, la diferencia es otra. Porque lo que está diciendo Redalyc y Amelinka es que los editores deben ser editores. ¿Y cuál es la función de un editor? Garantizar la calidad del contenido de la revista. Pero los editores no son tecnólogos, ni administradores para saber de marketing, ni tienen que saber de conectividad e interoperabilidad, ni tienen que saber cuál es la diferencia entre el XML JATS y el XML JATS 4R. Porque simple y sencillamente no lo van a llegar a saber. Es difícil poder mantenerse en la avanzada tecnológica. Pero esa es la disputa o la paradoja con la que se enfrentan los editores. Para poder continuar y que sus revistas se posicionen, tienen que saber la tecnología. Y al aprender la tecnología, están olvidando sus procesos fundamentales de ser editores y valorar la calidad de los artículos. Entonces, lo que decimos nosotros es, no se preocupen por eso. Ustedes sean garantes de la calidad de la información. Después de que sean garantes de la calidad de la información, tienen ustedes que poner a un técnico para que marque el artículo en XML con el software que Redalyc y Amelinka proporcionan. A partir de ahí, se generan automáticamente los PDFs, los HTMLs, los CPUBs, los visores inteligentes, etc. Y si lo desean, se cargan a través de un plugin automáticamente a su Open Journal System. Esto nos habla de un 90% de reducción de costos. Claro, un 90% si utilizamos esta tecnología. Pero si utilizamos toda la tecnología de arriba y ahí empecemos a marcar con el Marcalic, pues entonces evidentemente no son las 13 horas, sino son 15.
porque estamos haciendo las cosas para poder estar en una infraestructura y no modificando todo nuestro sistema. Tenía un video, pero no se los voy a pasar en este momento, donde les mostraba que era el sistema de marcaje, pero en realidad eso es lo que ustedes están viendo aquí. Este sistema de marcaje que trabaja con inteligencia artificial, ustedes ponen el texto aquí, el PDF o el Word, y en realidad ya va reconociendo todas las partes del artículo y van pasando a un proceso de etiquetado y marcado en esta parte, que permite la replicabilidad, que permite que las ecuaciones no sean imágenes. O sea, ¿nos hemos imaginado esto? Cuando nosotros leemos una fórmula, es una imagen con un conjunto de signos matemáticos ahí. Cuando nosotros tenemos una imagen en XML, es una macro. Es un sistema que yo copio, pego de manera adecuada en otro lugar y hago trabajar esa fórmula. Además que esa fórmula, si bien está en lenguaje matemático, puede ser entendida por los motores como un algoritmo que busca un conjunto de cosas. Mientras que con la imagen no puede hacerse eso. Por eso la diferencia entre un Dublin Core que tiene 12 sistemas de etiquetas y el XML que tiene 270 etiquetas. La interoperabilidad, la granularidad del texto, de lo que logramos en uno y en otro lugar, son absolutamente distintas. Pero eso nos obliga a cambiar de sistema y a utilizar este tipo de infraestructura. Cuando nosotros tenemos un sistema ya en XML, generamos automáticamente lo que ustedes están viendo aquí. Un lector de artículo para móvil, donde yo controlo la manera como estoy leyendo el texto, si quiero ver la referencia, si quiero ver el resumen, si quiero ver los cuadros, si quiero sé exactamente la referencia completa cuando paso ahora sí que el mouse por encima de la cita y la leo en mi smartphone, si lo quisiera. Pero si no, lo puedo leer directamente en mi computadora. Y como la gente ya se acostumbró a leer en PDF, también genero automáticamente el PDF. Pero también genero automáticamente un EPUB, que es el sistema natural de la red y de la web. Porque el EPUB no pesa y se adapta a cualquier tecnología. Para ustedes el PDF tienen que tener un sistema, no es lo mismo si utilizan Mac, que se utilizan Microsoft, etcétera, etcétera. Mientras que la tecnología hoy y mañana. Y lo puedo leer desconectado y demás, porque lo bajo y no tiene peso. Entonces, ¿por qué esto no se ha desarrollado en las revistas? Porque para los editores es más importante la forma que el fondo. Y para los editores ha sido más bonito cómo se maqueta el contenido de su revista que el contenido mismo. Pero eso, con todo respeto, el día de hoy no tiene ningún sentido. Por eso, si nosotros queremos realmente tener una visibilidad orgánica, integrarnos dentro de la gran conversación de la ciencia, tenemos que entender que el artículo es esto, que tiene un front, que son todos los metadatos, que tiene un cuerpo, que es todo el texto, donde están las gráficas, donde están las tablas, donde están las fórmulas, donde está el texto mismo, y tiene un back, que son todo el sistema de referencias para todos los sistemas de citación en su momento. Estos tres elementos están perfectamente etiquetados y pueden ser claramente manipulados con este sistema.
y nos pueden llevar a formas adecuadas de conocimiento y de descubrimiento. Si ustedes entran hoy a Reddit o entran mañana a Google o a cualquier sistema similar y ponen una palabra ciencia, conocimiento, maíz, les va a arrojar miles de links, porque lo único que hace es arrojar las cosas por relevancia. Por eso tenemos que trabajar con la web semántica. Y si nosotros tenemos los textos maquetados en XML, podemos ir trabajando directamente para buscar nuevas formas de descubrimiento y articulación de los contenidos. Si no, no estaremos cumpliendo el día de mañana nuestros objetivos de permitir que la gente acceda a lo que desea. Vamos a tener bancos de información inmensos, gigantes, pero no va a haber posibilidad de poder entrar y obtener lo que queremos en ellos. Por eso querría explicarles aquí que esta fórmula no es una imagen, es una macro, como decía, pero también es una pieza en un grafo gigante de información. Porque nosotros podríamos integrar simple y sencillamente todos los artículos que han utilizado esta fórmula, por ejemplo. Y tengo un grado de articulación de información que para mí, si es la fórmula determinante, ya encontré de otra manera y descubrí los artículos relacionados a partir de otro tipo de elemento. Pero eso no lo puedo hacer si esto no está marcado en XML. Y al estar marcado en XML, pues evidentemente pasa a ser parte de la conversación, de la ciencia y articulándose a través de Link en Open Data con todos los sistemas de conocimiento que hay. Porque hoy nosotros nos contentamos con tener la estructura del Dublin Core y que Google nos indexe. Sin embargo, hay todo un sistema detrás que nos está, que está permitiendo conexiones y estructurando el conocimiento de otra forma. Ahora bien, vamos a ver de manera muy rápida para pasar a las preguntas, los criterios de admisión, y vamos a decirlo de una manera sencilla. O sea, los criterios de admisión de Redalytics son los mismos que cualquier sistema. Se pide una antigüedad, hay que tener 2 años de existencia, el 75% tiene que ser colaboraciones originales, debe tener un sometimiento por pares académicos, debe describir su proceso de dictamen por pares, o sea, si lo tengo, no importa, puede ser abierto, cerrado, triple ciego, como sea, pero tengo que describirlo. Y es importante o obligado que participen evaluadores externos. Asimismo, debemos entender que la revista es un órgano de comunicación global. En ese sentido, el trabajo para que una revista ingrese a Redalytics, el 70% de sus trabajos tienen que ser ajenos a la institución editorial. Es decir, si la revista es de la Universidad de Nariño, pues los investigadores de Nariño no pueden tener más de 3 de cada 100 trabajos en esa revista. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es que sea un órgano de comunicación global. Tiene que mencionar su periodicidad, evidentemente cumplirla, de acceso abierto y no cobrar APC. Tener un ISSN y un ISSN electrónico, un directorio completo y poner los nombres completos de sus autores, de la institución, de adscripción y país. Porque luego seguimos poniendo la Universidad Autónoma del Estado de México, le ponemos UAM, y bueno, yo sé que es la UAM, pero ustedes no. Asimismo ponemos las ciudades y no los países, y cuando yo digo Córdoba, pues no sé si es Argentina, España, Venezuela o qué. Y tiene que tener un mínimo 16 artículos al año
y contar con sus artículos en XML. Todo esto ustedes lo ven en la página, lo voy a pasar así, y todo lo demás son cosas que se conocen. Tiene que tener un consejo editorial, con el 75% tiene que ser fuera de la entidad editora, tiene que haber instrucciones para los autores, pero en una revista, ¿cómo podríamos imaginarnos que no hubiera instrucciones para los autores? Tiene que hacer público su formato de formulario de evaluación, tiene que indicar las fechas de aceptación y recepción, tiene que tener una tasa de rechazo, si tiene financiamiento lo tiene que decir, si se adscribe una licencia Creative Commons tiene que decir cuál. En fin. Y tiene que tener una temática, una afiliación institucional del consejo editorial, y evidentemente debe distinguir entre directorios, bases de datos e indizaciones. De todo artículo debe incluirse un resumen, palabras clave en 2 idiomas, y si se dan cuenta, esto es absolutamente común en todos los sistemas. En todos los sistemas. Pero estos no son criterios obligatorios. Como decimos, son criterios altamente valorados. Es decir, si los tienen, pues cuenta mucho, pero si no los tienen, no quiere decir que la revista no vaya a empezar. Sí tienen que cumplir precisamente los criterios básicos que son los determinantes. Bueno, yo creo que con eso explico lo que tenemos, ¿no? Podemos dejar de compartir y entonces podemos entrar más bien al diálogo con todos ustedes, ¿no? Claro que sí, doctor Eduardo. Qué gusto poder compartir este espacio con usted. Agradecemos también a todas las personas que se han conectado a través de esta iniciativa. Y bueno, tenemos la oportunidad de poder establecer nuestras preguntas a través del chat o si gustan pueden alzar la mano para poderlas realizar de manera oral. Entonces estaríamos esperando algunas observaciones, apreciaciones, preguntas, inquietudes por parte de nuestros, digamos, asistentes a este evento. Por otra parte, para iniciar el diálogo, como bien lo comenta el doctor Eduardo, tenemos una inquietud y es algo que dentro de la red, RedUni, se ha dialogado, se ha conversado, y es un poco la idea de cómo, por qué, o desde su experiencia, cuál es el asunto por el cual nos ha costado tanto trasladarnos al ámbito digital, electrónico, ¿no? O sea, seguimos en ese campo de la impresión, en ese campo de la forma, usted bien lo mencionaba, y no prestamos mayor atención al asunto, por ejemplo, de la marcación, al asunto de lo digital. ¿Por qué cree desde su experiencia como fundador y director precisamente de Redalig y de esta iniciativa Melica, usted cree que pasa o acontece eso? Pues yo creo que primero es un elemento muy subjetivo. Te lo voy a tratar de platicar. Cuando mis hijas estaban pequeñas, le preguntaban a una de mis hijas que qué hacía su padre, o sea, yo, y ella decía que yo hacía libros. Y efectivamente, yo toda mi vida he escrito, he sido académico y demás. Ella los veía, yo llegaba a la casa con un libro, o con una revista y un artículo. Después dejé de llevar los libros o la revista porque pues ya eran electrónicas. Y ya cuando le preguntaban, ya no sabía ella muy bien qué responder. Entonces, creo que primero hay un asunto de hábitos, es decir, seguimos pensando que lo digital no vale o no vale igual. Y nos gusta el elemento físico. Sabemos que los autores exigen a las revistas una separata, o sea,
la copia de su artículo y que les gusta verlo, se satisfacen de verlo. Y cuando esto no está nada más en la red, no les causa la misma satisfacción. Entonces ahí hay un elemento subjetivo, psicológico y demás. Por el otro lado, buena parte de los editores o de los que toman decisiones sobre los procesos editoriales no entienden el cambio al ámbito digital porque son de generaciones pasadas. Y ellos saben hablar muy bien del InDesign, de la maquetación, de la impresión. Eso es lo que ellos manejan. Pero si hablamos del XML, de interoperabilidad, de etiquetas, de link en Open Data, ya no saben qué decir. Y entonces yo creo que también hay una resistencia a meterse en estos espacios porque son elementos de los cuales no entienden. Por otro lado, creo que también hay otra razón. Y es que muchas veces quien apoya al editor es quien se encarga de la edición del trabajo. Y esta persona que se encarga normalmente de la edición del trabajo es la que tiene la experiencia en el InDesign. Y ella siente que no maquetarlo, porque para empezar es diseñadora normalmente y entonces tiene toda esta concepción de la forma, de que cómo puede haber una viuda, ¿no? Es decir, una línea suelta en una hoja, cuando todo eso ya no tiene importancia, cuando todo va a depender de dónde lo voy a leer, del tipo de letra que le vaya a poner. Porque si se me da la gana, pues le digo que me lo lea y lo voy oyendo en el coche. No hemos entendido que las prácticas han cambiado. No hemos entendido que aunque no trabajamos en el smartphone, cada vez leemos más en el smartphone. Entonces, esto es lo que tiene que cambiar. Pero también tiene que cambiar el hecho de poder entender entonces cómo se conecta el mundo de la ciencia. Y entender entonces que hay un lenguaje máquina, que ese lenguaje máquina precisamente es el XML. Y que entonces eso te permite conectar a los grandes volúmenes de información, los millones y millones y millones y millones de cosas, porque las máquinas lo pueden procesar de una manera muy natural. Y entonces estamos hablando de insertarnos en otro lugar. Y estas creo que son cosas que no se valoran porque no necesariamente se entienden. Voy a otro lado. El HTML nos permite leer de diferentes idiomas. Y la traducción de Google el día de hoy del inglés al español es bastante aceptable. Claro, si entramos con los purismos, olvídense, no nos vamos a poner de acuerdo. Pero si hay algo que podemos pensar con la inteligencia artificial y con los algoritmos, es que no va a haber problema para las traducciones el día de mañana. Pero nadie va a poder traducir mis textos si yo no utilizo HTML. De hecho, el lenguaje natural de Internet es el hipertexto. Es el hecho de poder leer, de agarrarlo desde cualquier lugar, de hacerle clic y conectarme con otra cosa, regresar. Es el concepto del rizoma, es el concepto del hipertexto. Pero eso no se está entendiendo. Y no se está entendiendo porque si se aceptara el hipertexto, se rompe el control de la revista y con esto el control de los grandes monopolios editoriales, que así como exigen que solamente valgan las citas que están en las revistas que ellos dicen, pues evidentemente, ¿por qué me voy a ir a otro tipo de conexiones si lo que están buscando es que solamente me mueva dentro de lo que ellos definen como revistas de calidad? ¿Me explico?
Sí, muchas gracias, doctor Eduardo. Bastante ilustrativo, precisamente, ante esta situación. Doctor, tenemos la participación de la profesora Adriana Lagos, quien ha levantado la mano. Profesora Adelante. Adriana, puedes activar tu micrófono. Buenas tardes, pues muchas gracias por compartirnos esta experiencia muy importante para la gestión editorial de nuestras revistas. Yo tengo varias inquietudes. Por ejemplo, en nuestro caso, la revista Investigio Unire, su primer número salió en el año 2010. Eso implicaría que desde esa fecha debemos tener nuestros artículos en HTML para efectos de aplicar a Redalic. Esa sería una pregunta. Otra pregunta está relacionada con los procesos de evaluación de Redalic. ¿Están establecidos durante todo el año? ¿Hay unas fechas específicas para poder aplicar y cómo y en cuánto se gestiona ese proceso de evaluación por parte de Redalic? Muchísimas gracias. Gracias, Adriana. Mira, no, si la revista se produce en el 2010, lo que sí te va a exigir Redalic es que desde el 2018 en adelante, así sea, estemos en 2025, desde el 2018 tus artículos los mandes en XML. ¿Por qué razón? Porque tenemos una base de datos de indicadores que generamos a partir del XML y queremos tener esa base de datos normalizada a partir del 2018. Los anteriores también exigimos que la revista nos mande todos sus artículos anteriores. En el caso, si nació la revista en el 2010, nos tiene que mandar todo hasta el 2010, pero aquí sí nos puede mandar los PDFs, o si la revista es electrónica, pues el HTML. No hay problema. ¿Sí? Pero desde el 2018 todos los artículos tienen que estar en XML. ¿Cómo es? Pues bueno, pues tú tienes que mandar tu información y tu autoevaluación y llenar todo lo que se te pide para el proceso de evaluación. Y ya que se te manda, pues se evalúan los 10 criterios. Si cumplen los 10 criterios básicos, pues adelante. Si no los cumples, pues yo creo que no tiene ningún caso porque no vas a pasar. Y no hay un tiempo en el que te digamos que respondemos, pero normalmente trabajamos en cualquier época del año, recibimos información. Claro está que a veces tenemos, muchas revistas para evaluar, otras veces no tenemos, y nosotros vamos moviendo nuestros equipos dependiendo de eso, ¿no? Y eso en un momento dado puede afectar las respuestas y el tiempo para ustedes, pero no creo que pasen muchos meses para esto. Recordemos que el proceso es que primero se evalúa, pero no se puede evaluar si ustedes no han mandado, por ejemplo, el acuerdo de buena voluntad firmado. ¿Por qué razón? Porque nos encontrábamos que nosotros evaluábamos a las revistas y después nunca nos mandaban el acuerdo de buena voluntad, y a nosotros eso nos protege para poder difundir sus contenidos. Entonces ahora es una de las condiciones donde para ser evaluado la revista tiene que mandar el acuerdo ya firmado de buena voluntad. Pero después de eso, la revista cuando pasa por el departamento de evaluación, pasa a la dirección. Es decir, yo y Ariana Becerril evaluamos a la revista y jugamos el papel de abogados del diablo y la tiene que defender el departamento de evaluación. Si la revista se sostiene y pasa la evaluación, ya la pasó del departamento de evaluación de la dirección, entonces se manda a ratificar al Consejo Internacional. Se les da normalmente un plazo de un mes y medio, 2 meses, para que hagan algún comentario, y si no, a veces los hay, a veces los hay muy puntuales, y pues la revista termina siendo aceptada. Y también les pedimos que, para que estén en línea,
luego nos manden, tengamos todos sus XMLs desde 2018, porque luego tenemos nada más su último número y ya, en verdad, no nos vuelven a mandar lo de atrás, y nosotros lo que queremos es tener una base de datos completa. Creo que con eso te respondí, Alberto. Sí, muchísimas gracias, doctor. Una última pregunta. Usted manifestó que pues las revistas físicas realmente pues son unos recursos que están pues mal invertidos, ¿cierto? Pero en el caso de aquellas revistas que se han indexado en bases de datos en sus formatos físicos y digitales, ¿qué repercusiones tiene, por ejemplo, si la revista, si se hacen esos cambios que ya no sea física, sino solo digital? Ninguno. ¿Ha existido ese proceso? Nadie te va, ninguna base de datos te va a criticar porque dejes el impreso. En verdad, son muy pocos las gentes que sostienen que el día de hoy tiene sentido imprimir. No tiene ningún sentido. Vale, muchas gracias. Las grandes revistas que crecen son solamente electrónicas. Además, para no hablar de otra cosa, donde las revistas ya no debieran tener la periodicidad. Las revistas deben de ser continuas. Deben ser entes vivos que pongan todo lo aceptado de manera inmediata. ¿Por qué? Porque si no, las revistas van a empezar a entrar en competencia con los famosos preprints. Porque las revistas empiezan, entendamos esto, no es una crítica, ante la urgencia y la exigencia de la velocidad de la transmisión de la información. A ver, ¿qué quieren ustedes? Cuando yo mando un artículo, me tardan 6 meses en dictaminarlo y después de dictaminarlo me dicen que no tienen idea de cuándo va a ser publicado. Pues no. O cuando hay revistas de educación, conozco una, que ya tiene sus 3 años siguientes con artículos hechos. ¿Qué sentido tiene? Por eso las revistas tienen que ser continuas, y si no, van a empezar a enfrentarse con los preprints. Con los preprints que ahora con el asunto del coronavirus, pues han adquirido un auge importantísimo. Y que el plan S, al aceptarlos también como una forma de publicación, van a ser impulsados. Y con el proyecto que tiene Cielo de haber lanzado los preprints, pues creemos que los preprints van a tener un auge. ¿Por qué? Porque entonces las revistas se convierten en un opositor para la visibilidad inmediata del conocimiento. ¿Me explico? Si la revista no se adapta siendo continua en formato electrónico, pues creo que van a empezar a hacer tensiones. Y recordemos una cosa, es decir, si en un momento la revista fue indizada en alguna de las bases de datos, bueno, estas bases de datos indizan cosas, nunca nos dicen las razones de por qué, y obedecen estas indizaciones muchas veces a criterios de otra índole. Gracias. Sí, doctor Eduardo, justamente este es uno de los asuntos que se han trabajado dentro del gremio de los editores de revistas científicas, por lo menos aquí en Colombia, sobre la posibilidad de publicaciones continuas, ¿no? Teniendo en cuenta precisamente la dinámica del conocimiento y cómo efectivamente estamos frente a comunidades que también hay una urgencia por comunicar la ciencia. Doctor Eduardo, tenemos preguntas. Ángela Mora nos pregunta lo siguiente, dice: en cuanto al criterio básico de admisión 6.7, en donde se debe contar los artículos en XML y HATS para poder usar la plataforma MarcaLeak para realizar la marcación de los artículos, ¿se debe estar incluido en Redalyc o se puede realizar de manera independiente en MarcaLeak? No, ese es un software que nosotros solo proporcionamos a las personas que están, que son parte de Redalyc. Ok. Hay otros sistemas, es decir, no es el único, hay otros sistemas con los que ustedes pueden hacer el marcaje, pero no es obligatorio que lo hagan con el MarcaLeak,
Hay otros sistemas para hacer el proceso de marcaje en XML, siempre y cuando cumplan los estándares internacionales, no hay ningún problema, pero en el momento en el que se acepta la revista, entonces se les libera una cuenta y se les capacita para que ustedes utilicen el Marcalib, pero no es una obligación que lo usen. Es obligación que ustedes manden sus artículos en XML. Eso sí. Muchas gracias, doctor. Sandra Suescún, de la revista Investigación en Salud de la Universidad de Boyacá, pregunta lo siguiente. Dice, nosotros realizamos el contacto por correo electrónico en Amelica. Estamos interesados en ingresar. ¿Cuánto tiempo se demora la respuesta? También para ingresar a Redalic. Muchas gracias. Es que son dos cosas totalmente distintas. En Amelica, pues si tú mandas tus XML, no hay ningún proceso de evaluación. En el momento en el que los mandes, la respuesta es, cumples el acuerdo de buena voluntad y otros requisitos mínimos y subes. Ya. Y depende, bueno, de la actualización del servidor y ese tipo de cosas. Para que tú ingreses a Redalic es otra cosa, porque tienes que cumplir los criterios, todos, el 75% de todos esos criterios que mencionamos. Más o menos. No quiere decir que ustedes lo hagan y hagan su cuenta y digan, cumplo el 75 y entonces tengo que ser aceptado. No. Las decisiones son cualitativas, pero el cumplir con esta cantidad de criterios más alrededor de es lo que más o menos pedimos. Ok, doctor. Muchas gracias. Nos preguntan lo siguiente. Lady nos dice, me surge una inquietud en cuanto a la endogamia, ya que por lo general los autores buscan revistas indexadas. Al no cumplir con este requisito, es difícil que los autores ajenos a la institución editora quieran o deseen publicar en las revistas, convirtiéndose la endogamia en un problema para las revistas institucionales. Entonces, pues tenemos esa situación, es muy, pues acá en Colombia se da mucho, en donde las revistas que no están indexadas, que no están categorizadas, es muy difícil la recepción o el llamado a esos manuscritos externos, doctor. Claro, pero este es un problema de la perversión de todas estas métricas y de la adopción de los sistemas de evaluación de las casas comerciales. Entonces, todo es un círculo vicioso. Si yo no estoy referido en esas casas comerciales, no tengo valor. Y al no tener valor, como a mí, como investigador, me evalúan que mis trabajos estén ahí, pues entonces yo tengo que publicar ahí. Es un problema de la perversión de la ciencia, es un problema de conciencias y Publindex, y que ustedes como editores y sus rectores lo han permitido. En México estamos igual, vamos a decirlo así. Pero no confundamos lo que nos exigen a lo que es correcto. Yo, pues sí, normalmente trato de cumplir con las exigencias del CONACYT, que no son muy distintas a las de Publindex y Conciencias, como investigador, porque de ahí es parte central de mi salario, pero en el fondo, esos criterios a mí en lo personal me importan un bledo, ¿no? O sea, no creo que esos midan la calidad de la investigación y estoy absolutamente en contra de ellos, pero no puedo no dejar de cumplirlos. Esa es una tensión permanente en la que vivimos los investigadores. Ustedes como editores tendrían que hacer redes y entender que captar pues trabajos de lugares que no sean latinoamericanos, por ejemplo, que no están donde el peso de que si la revista está en Scopus o en el Web of Science no es lo determinante para su sistema de indización, que es lo que dice Conciencias, ¿no? ¿Me explico? Ese es un problema, pero una revista endogámica, a ver, una revista tiene que hacer comunidad, y la comunidad es global. Si una revista y un editor, con todas las perversiones del sistema y de los sistemas de evaluación, no logra hacer comunidad, pues perdón, tampoco tiene una revista. Es muy duro lo que estoy diciendo, pero seamos claros. Si no tiene la capacidad de recibir artículos, bueno, pues no es una revista, es un proyecto que a lo mejor algún día será, pero no lo es. Esa es la condición sine qua non de que sea una revista. Recibir las cosas.
que el sistema está pervirtiendo y no ayuda a la creación, al fortalecimiento y la consolidación, pues sí, es uno de los problemas precisamente donde el reconocimiento de las instituciones es a partir de la devaluación del trabajo local. Pero si bien esto tiene un sentido distinto en las áreas duras que en las áreas blandas, para decirlo de alguna manera, pues los editores lo permiten. Porque voy a decirle, a ver, la posibilidad de poder estar escribiendo cosas. Sociales, de los artículos que van a venir ahí, ¿quién vale? Yo leo el artículo si me interesa, leo el resumen, si me interesa, pues aguardo eso, ¿no? Otro. Resúmenes, yo tomo mi propia decisión. Hay un problema. Y ahí los editores tienen una óptica y evidentemente tienen que unirse, tienen que pugnar y tienen que impugnar. ¿Por qué? Porque hoy los están llevando al matadero. Y ya Publindex les reventó más de 300 revistas en el sistema de evaluación de hace unos años. Lo seguirá haciendo. ¿Por qué? Porque los sistemas de internacionalización y el reconocimiento el día de hoy están basados en el desprecio de la publicación local. Importante lo que nos acaba de mencionar, doctor Eduardo, porque sí, la comunidad de editores de revistas científicas en Colombia, en su gran mayoría, vemos ese desprecio sobre lo regional, sobre lo nacional, y esos criterios no solamente implican el cumplimiento, implican también dejarnos muchos de esos aspectos cualitativos que nuestras revistas tenían o poseían, ¿no? Ciertas comunidades que ya estaban movilizando, y bueno, ahí también nosotros entramos en juego al atender o pretender atender de la mejor manera pues esos requerimientos que Publindex nos exige a través de las convocatorias de clasificación de las revistas, ¿no? Entonces, yo creo que es una postura interesante la que usted nos ha mostrado. A ver, si ustedes son 30 editores, vamos a ponerlo así, ¿por qué no rompen la endogamia intercambiándose los trabajos entre ustedes? Pero una revista endogámica que tenga más del 30% de la institución no va a ser aceptada en ningún lugar, porque ese es un boletín institucional, esa es una revista. Una revista es un cuerpo de discusión de una comunidad epistémica. Y si yo solamente veo los trabajos de mi institución, bueno, pues, vivo en mi barrio, ¿no? Es decir, en mi manzana. No, el mundo global me hizo entender que mi manzana era un granito de arena de un mundo muy complejo. Y precisamente para poder crecer, yo necesito saber lo que se está discutiendo en otros lugares. Esa es la función de una revista. Entonces, si yo tengo solamente los trabajos de mi grupo institucional, pues no voy a cumplir. Pero si ese es mi problema, pues todas las revistas, porque no están certificadas y tienen que romper eso, debieran unirse y debieran intercambiar trabajos. A todos los investigadores les convendría publicar en revistas no institucionales, porque cuando publicamos en las revistas institucionales tampoco nos lo valen. Entonces hay que buscar formas también para saltarnos las presiones que nos están orillando a no mantener en nuestros procesos de divulgación. Muchas gracias, doctor Eduardo. Tenemos una pregunta por parte de Carolina Castañeda. Nos dice lo siguiente: buenas tardes,
¿cuánto tiempo puede tardar un proceso de reevaluación de una revista que fue posteriormente postulada a Redalyc? Pues si la revista ya fue anteriormente evaluada, pues no tiene que tardar mucho, la verdad. O sea, todo depende. Lo que pasa es que luego es un trabajo muy azaroso, es decir, les pedimos algo y lo entrega el editor y está muy interesado. Y luego le falta cualquier cosa y ya no la contesta. Y entonces ahí se estanca el proceso. Pero si un editor está con todas las pilas puestas, le aseguro que el proceso de evaluación es bastante rápido, digo, 3, 4 meses, para que la revista, si fue aceptada, pase al Comité Internacional y ya haya un proceso de definición. No va a pasar más allá de eso. Vale, muchas gracias, doctor Eduardo. Bueno, ha sido un gusto. Agradecemos, doctor Eduardo, su magnífica conferencia, este diálogo que hemos podido establecer con usted, fundador y director general de Redalyc y de toda esta iniciativa Melica. Es un gusto desde Pasto, desde Nariño, desde Colombia y para nuestros colegas que se conectan desde otros países, pues poder compartir este espacio de pensarnos la publicación científica, las revistas científicas. Doctor Eduardo, qué gusto y qué placer poder haber contado con su presencia. Pues gracias, seguimos en comunicación y cuando deseen, aquí estamos. Muchísimas gracias y hasta luego. Vale, un cordial saludo y bueno, muchas gracias a todos nuestros asistentes por su participación. Muy amables. Gracias, hasta luego.